este mes de noviembre, ¿podemos sentarnos? En este mes de noviembre tenemos un énfasis, y ya todos lo hemos estado mirando, que se trata del reino de Dios. Y resulta que ya se han dado como unos 2 o 3 temas, pero este es, el reino es el corazón de la predicación. El reino es lo más importante al cual Él nos trasladó. Pero el reino no fue establecido ahora. El reino fue establecido desde la eternidad. Por eso dice en Eclesiastés 3:11, para los que están tomando apunte, dice que el Señor colocó en el corazón de los hombres eternidad, pero los hombres no lo recibieron, no, sin que ellos lo hayan entendido. Entonces el reino ha sido establecido desde la eternidad, pero fue anunciado por los profetas. Y por eso hoy la palabra tiene un título que se llama El reino desde los profetas. Entonces quiero que lo miremos desde los profetas. ¿Cómo fue anunciado? Dice aquí en Isaías 9 del 6 al 7. Pareciera que la predicación fuera para el mes de diciembre, pero no, es para hoy. La palabra es para hoy. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndose y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es un reino eterno, como les decía, es un reino eterno, no es de acá. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí Isaías nos está mostrando, está profetizando que un niño nos era nacido y un hijo nos será dado. O sea, Dios se dirige a través del profeta Isaías, haciendo el anuncio de que no escatimarían en su propio hijo, sino que lo entregaría por una humanidad caída. Entonces, ahí miramos, y ese hijo, ¿quién es ese hijo? Ese hijo es el reino. Nos anticipa sobre el principado, y no se refería a un principado natural, sino a un principado espiritual. Por eso muchas gentes no conocen, mucha humanidad no conocen, ni siquiera tienen idea de que hay un reino que es muy superior y mucho más importante que el reino de aquí, de esta tierra. Porque el reino de esta tierra no es el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de esta tierra se pervirtió, y Dios no trabaja con pecado. Cuando pecó el hombre, entonces ¿qué pasó? Resulta de que la tierra se pervirtió, y Dios no trabaja en un reino pervertido. El reino de Dios es el reino que es en la eternidad y desde la eternidad. Entonces por eso nos muestra aquí que ese reino que vendría, que están profetizando aquí, que están anunciando los profetas,
es un reino muy superior, es un reino de muy alto nivel, un principado de un alto nivel, porque es admirable, porque entre los hijos de los hombres no hay otro nombre que ese nombre, no hay otro igual. Él es sin igual, ese reino es sin igual. Es el príncipe de paz. Denota unas características que, aunque se nombran en esta tierra, no son de esta tierra, no son de esta tierra, no son terrenales, son espirituales, porque la paz de Dios, o sea, el mundo da una paz, pero esa paz no es duradera. El que da la paz verdadera es nuestro Señor Jesucristo, y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, de eso es que se trata, de esa paz que el mundo no la puede dar. Vamos a mirar otro versículo aquí en Daniel 2:44. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Vuelve a confirmarnos que este reino es desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí Daniel se dirige anunciando que el Dios del cielo levantaría un reino. ¿A qué reino se estaba refiriendo aquí Daniel? Un reino espiritual, un reino que jamás podría ser destruido. Y como les decía, porque es un reino que es eterno. Se refiere al reino de nuestro Señor Jesucristo, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora quiero que miremos quién fue el primero que anunció que el reino de los cielos se había acercado. Miramos que el reino fue establecido en la eternidad, fue anunciado por los profetas y ahora se acerca. ¿Quién fue el primero que anunció que el reino de los cielos se había acercado? Eso lo miramos en Mateo 3:2, y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estaba allí. Juan el Bautista se dirige a los que venían a ser bautizados por él y les dice que el reino se había acercado. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que él viniera, ya estaba anunciando que ese reino vendría. Apenas el reino se había acercado, y cuando Jesús llegó, ¿qué hizo Jesús? Continuó también anunciando que el reino de los cielos se había acercado, aunque Él es el reino, pero lo estaba anunciando porque todavía no se había manifestado. Entonces, si miramos aquí en Mateo 4:17, dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si miramos la trascendencia que tiene este anuncio del reino, cuando lo anuncia Juan antes de venir, cuando lo anuncia Jesús cuando vino. ¿Por qué? Porque es lo más importante, lo más grande que nosotros podemos recibir como hijos de Dios. El reino, un reino que, como les decía, mucha humanidad lo ignora. Nosotros hoy lo conocemos, pero la trascendencia es muy grande, porque si un versículo se repite 2 veces es porque tiene algo muy interesante, muy importante. Pero cuando lo repite el que vino a anunciar la venida de Cristo, y cuando lo repite el mismo que es el reino, la trascendencia es mucho más poderosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí hay una palabra muy importante que nos da para el principio de ese reino, que es arrepentíos.
En ese reino ya nosotros tenemos que cambiar los conceptos del reino natural, porque en ese reino arrepentido significa que nosotros tenemos que no estar condenando, ni señalando, ni murmurando de ninguno. ¿Por qué? Porque si no lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿será que nosotros somos superiores a Él? Porque Él estaba en el reino, no estaba en el reino espiritual, no en el reino natural. Y muchas veces nosotros nos vamos al reino natural a señalar, a condenar y a muchas veces a murmurar. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta los principios del reino. Vemos aquí que Juan el Bautista termina la misión a la cual el Señor le había asignado a cumplir en esta tierra. ¿Y quién continúa con la misión? Nuestro Señor Jesucristo. Él viene a continuar con esa misión. Y vemos que siguió con el anuncio, pero anunció algo más importante que ellos tampoco sabían que existía. Y eso lo miramos en Lucas 17, del 20 al 21. Los profetas sí sabían. Los profetas sabían, o sea, los profetas no, los fariseos sabían, porque ellos leían la palabra cada 8 días y la están leyendo todavía, que venía un reino. Pero ellos, es el momento que todavía lo están ignorando, ¿sí? De que vendría. Por eso ellos son los que le preguntan a Jesús: ¿y ese reino cuándo viene? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí ni helo allí, porque el reino, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya el reino estaba ahí, que no se había manifestado era otra cosa, pero estaba caminando con ellos, pero ellos no se habían dado cuenta. Y en lugar de ellos indagar más a través de la palabra de lo que se trataba, empezaron fue que a buscarle cosas a Jesús para acusarle, ¿sí? Porque esa es la naturaleza caída. Empezaron a buscarle a él cómo hacerlo caer a través de lo que él hablaba. Entonces ahí no pudieron encontrar nada, porque realmente él no estaba al nivel de los fariseos, porque él estaba en otro nivel, que era al nivel del reino espiritual. ¿Qué sucedió? Tuvieron más entendimiento unos reyes, unos gentiles que vinieron a anunciar que vendría un rey, que fueron unos reyes magos que dicen, ¿no? Esos reyes vinieron a anunciar que vendría un rey, pero ni siquiera el pueblo escogido de Dios lo sabía, porque lo ignoraban. Pero eso no es para que nosotros los tengamos a ellos como ignorantes, sino más bien para que le demos la gloria al Señor, porque Dios ha establecido unos diseños que son mucho más altos para nosotros. Nosotros somos muy dados a señalar, pero realmente ese es el propósito de Dios, y así le plació él hacerlo, hacer que el pueblo de Israel ignorara todas esas cosas, porque él tiene otras cosas mucho más importantes, tenía otras cosas más importantes para nosotros como sus hijos. Entonces por eso tenemos que darles la gloria a él, porque muchas veces nosotros no tenemos por qué tener en poco al pueblo de Israel, porque es la raíz donde nosotros fuimos engendrados. Entonces tenemos que darles gloria a Dios por todo,
no ignorar aquellas cosas, porque nos vamos a encontrar es luchando contra el Dios de la creación. El rey de ese tiempo, cuando se dio de cuenta que nacería un rey, ¿qué pasó? Mandó matar todos los niños. Entonces vemos que esa es la naturaleza humana, nosotros estamos en medio de esa naturaleza y vemos cómo cuando un hijo de Dios se levanta en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vienen persecuciones, pero para Dios nada es imposible. Por eso dice la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más las mentiras que la verdad, amaron más el engaño. Y dice todavía la palabra que ellos hablaban de su yo. Jesús decía, hablaban de su yo, o sea, de lo que ellos tenían. Y hoy también nos dice la palabra que de nuestro corazón habla la boca, y tenemos que tener mucho cuidado. De aquí hablamos en el reino, porque como les decía, hay una diferencia entre el reino natural y el reino espiritual, y tenemos que aprender a diferenciarlas para no andar en las dos, porque si andamos en las dos no hacemos nada. Tenemos que andar en el reino espiritual. Ahora quiero que miremos otro punto de acuerdo al reino de Dios, pero desde la resurrección. Y ese lo encontramos en Juan 20:17. Aquí Jesús dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a nuestro Padre, a mi Dios y a nuestro Dios. Ustedes dirán, pero ¿por qué este versículo? Este versículo es demasiado importante para nosotros, porque es la manera en que nos muestra nuestro Señor cómo vamos a ir a ese reino un día cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto como hijos de Dios, para ser glorificados, así como fue glorificado nuestro Señor Jesucristo. Él ahí no había subido al Padre todavía, era muy temprano, pero le dijo que cuando subiera al Padre era que ya podían tocarle. Eso lo dice María Magdalena cuando Jesús se aparece por primera vez a ella. ¿Por qué se le aparece Jesús por primera vez a ella sin haber sido glorificado? Porque quería darnos un ejemplo de cómo es que nosotros vamos a ir también allá al Padre. Y cuando un día, así como Jesús subió al Padre, nosotros vamos a ir también al Padre, para la honra y la gloria del Señor. Entonces dice que no le podía tocar. Y si miramos en Juan 20:19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por primera vez, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Ya había subido al Padre, ya había sido glorificado. Allí se empieza a manifestar. Allí dice que anduvo 40 días con ellos dándole las últimas instrucciones. En esos momentos el reino de los cielos se empieza a manifestar aquí, en la tierra como en el cielo. Y en Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Se identifica
con palabras, no solo con palabras, sino con hechos. Les muestra las manos, las evidencias, para que no tuvieran ninguna duda de que era Él. Y nos da mandamiento: así como me envió el Padre, yo os envío. Eso es el mandamiento que nos dio a nosotros, para que nosotros, así como Él lo envió el Padre, también nosotros hemos sido enviados. ¿A qué? A ser discípulos, a predicar la palabra, a hacer testimonio, a llevar el olor de su conocimiento donde nosotros vayamos. En Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí Jesús sopló para que recibieran el Espíritu Santo, porque realmente ellos no habían recibido el Espíritu Santo todavía, estando caminando con Él. Por eso Él sopla sobre ellos. Y en el versículo, capítulo 20, Juan 21, los discípulos vuelven al antiguo trabajo. Pedro los invita a pescar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Jesús se les presenta de nuevo. Y hay un discípulo que lo identifica. ¿Quién es ese discípulo? El discípulo que más amaba. Aquí nos permite a nosotros ver que cuando nosotros tenemos comunión con Él, vamos a tener la dirección de Él. Ninguno de los otros discípulos ahí lo identificaron. ¿Por qué? Porque Él era el que se recostaba al pecho de Jesús. Él era el que estaba más cerca de Él. Y cuando nosotros estamos, que entre más cerca nosotros estemos de Él, más podemos identificar la dirección y la guía que Él quiere para nosotros en el reino. Entonces, por eso fue el discípulo que lo identifica y le dice a Pedro que era el Señor. ¿Qué hace Pedro? Dice que Pedro se coloca la ropa y se tira al río, se tira al mar. ¿Por qué? Pedro había perdido el pudor, ya se había desnudado. Entonces dice que el Señor les tenía brasas y un pez, y nos está recordando de nuevo a qué nos ha comisionado cuando dijo: los haré pescadores de hombres. Vemos aquí una clara evidencia de lo que emocionales que somos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, el Señor los visita por primera vez, les muestra las evidencias, les da mandamiento, pero se van a pescar. No es que ir a pescar sea pecado, no es que sea ir a pescar sea malo, sino que volvieron a donde el Señor los había sacado. Y si miramos, había uno que era también muy a la par con Jesús, que era Pedro, que ya se había desnudado. Entonces, eso nos muestra a nosotros de que, como dijo Jesús, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la debilidad de nosotros. Tenemos que luchar cada día contra esa debilidad. En Juan 12:12 les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Ninguno lo había identificado, solo uno: ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. ¿Pero por qué sabían que era el Señor? Porque había un discípulo, uno nada más, que tenía comunión con Él. ¿Cuántos de nosotros tenemos comunión con Él? Esto es hoy para nosotros. No está hablando de por allá, no. Es hoy para nosotros. ¿Cuántos tenemos comunión con Él para que el Señor nos dé la dirección y la guía, así como se la dio a Juan? Nos está dando una lección. Ellos fueron sin su dirección y no pescaron nada. Pero cuando Él vino y les dice: tiren la red en tal parte,
¿qué sucede? Ahí están todos los peces que le han pescado en toda la noche. Hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita ver a dónde tenemos que tirar la red para alcanzar los perdidos. Amén. Por eso les digo, es para nosotros hoy. Él nos está hablando. El Señor no nos reprocha por las decisiones que nosotros tomemos, porque ellos estaban tomando decisiones que no eran conforme al reino, pero Él no los reprochó. ¿Qué hizo? Les tuvo un fogón prendido, les tenía brasas, les tenía un pez y los vuelve a traer a Él. Tenemos que estar convencidos de que hoy nuestra dependencia es de Él, porque Él fue el que nos compró allí en la cruz del Calvario por un precio de sangre, y a Él le pertenecemos hoy. En Juan 21:14 dice: esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba, o sea, desde que fue glorificado empezó a manifestarse. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces vemos que Jesús los visitaba por tercera vez, aunque anduvo con ellos durante los 40 días. Nuestro Señor Jesucristo nos comunica las últimas instrucciones ya para irse. Si miramos en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, como les decía, el Señor antes de irse nos dieron las últimas instrucciones de cómo recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es ese poder? Para que le sirvamos, para que lo glorifiquemos a Él. Por eso dice: y seréis testigos. Nosotros somos testigos, somos los testigos vivos de ese Dios vivo que vive en nosotros. No es para ordenar, ni para señalar, ni para condenar. Ese poder es el que el mundo, el de señalar y condenar y eso, como les decía. Y aquí miramos las dos facetas, la faceta del mundo espiritual y el mundo natural. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso de señalar y condenar, porque realmente eso no pertenece al mundo espiritual. Y ni siquiera Jesús lo hizo para que nosotros lo hagamos. Entonces, ¿será que somos superiores a Jesús? No. Nosotros estamos en el reino y necesitamos caminar en lo establecido en el reino por el Señor. Sé que estamos en un proceso y todos fallamos. Yo fallo también, yo me enojo, pero tenemos que pedirle disculpas al Señor, pedirle perdón, reconocer que le fallamos. Entonces, ese poder es para que nosotros testifiquemos de a quién le pertenecemos, y para que el Señor se haga glorificado a través de cada uno de nosotros como sus discípulos, como sus hijos, para que llevemos el nombre de Cristo a donde nosotros vayamos y pueda ser Él glorificado, para poder perdonar. Hoy nosotros no actuamos por nuestra naturaleza, actuamos por la naturaleza del Padre a través de su Hijo, que es a quien que el Padre ve en cada uno de nosotros. El Padre ve a su Hijo en cada uno de nosotros, y somos direccionados por el Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el Padre no me está viendo a mí, el Padre está viendo a aquel que me habita. Por eso tenemos que marcar esa diferencia entre lo que nosotros, conforme nosotros actuamos. Tenemos que ser conscientes de que esa es nuestra naturaleza como hijos de Dios. Ya no vivo yo, y no actuamos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que actuamos en la naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque el reino se encuentra en cada uno de nosotros. Allí ha sido establecido. Y no solo el reino ha sido establecido para nosotros, como les decía al principio, el reino ha sido establecido para toda la humanidad. Pero ¿qué sucede con la humanidad? La humanidad no le ha reconocido. ¿Por qué? Porque el Padre se manifiesta al que Él quiere manifestarse, porque Él es soberano. En su soberanía, nosotros no podemos preguntarle por qué aquello no se le manifestó, por qué aquellos no le conocieron. No, Él es soberano y nosotros simplemente tenemos que agradecerle, darle gracias por lo que Él hace, porque todo lo que Él hace, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Él hace es perfecto. Entonces por eso nosotros no tenemos por qué decir es que esto y que aquello, no. Por eso tenemos que nosotros definir en dónde nos encontramos hoy, ser conscientes y tener muy claro si estamos en la religión o estamos en el reino, porque muchas veces nos encontramos actuando en los dos costados, ¿sí? En el reino natural, en el espiritual, y de eso no se trata. Dios nos está llevando a que nosotros podamos entender a qué y cómo tenemos que comportarnos en el reino donde Él nos ha trasladado a cada uno de nosotros. Por eso quise empezar desde este tema, desde los profetas, porque necesitamos darnos de cuenta de que en esos dos reinos tenemos que marcar diferencia. ¿Y qué sucede? En los últimos tiempos el Señor ha estado quitando velos y trayendo revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder conocer cada día cómo el Señor nos está llevando a quitar tantas cosas que realmente no son de nosotros. Todo esos velos los está quitando a través del Espíritu Santo, y he estado mostrándonos, y ahora nos damos de cuenta de que todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor ha estado hablando del reino, pero hasta ahora el Señor ha estado permitiendo que esa revelación que estaba, esos misterios que estaban escondidos, hoy los estemos recibiendo nosotros, y la gloria es para Él, porque dice la palabra que los antiguos anhelaron vivir estos tiempos y no los vivieron, y nosotros lo estamos viviendo. ¿Y qué sucede? Muchas veces nosotros los tenemos en poco. Lo que ellos anhelaron, lo que ellos quisieron ver, lo vieron, pero y hoy lo estamos nosotros viviendo. Entonces es para que reflexionemos de que realmente tenemos que marcar una diferencia. Entonces tenemos que tener claro que en el reino de nosotros fuimos trasladados no por iniciativa propia de nosotros, sino por la iniciativa del Padre, como les decía. Él nos ha apartado para Él desde antes de la fundación del mundo. Encontramos que hoy hay rudimentos que tenemos que quitar de la iglesia, porque eso nos habla en Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Encontramos una cantidad de rudimentos que la iglesia hoy continúa practicando. Nosotros pasamos por ahí y, como les decía, el Señor ha estado quitando velos para que nosotros podamos entender todo esto, para que el Señor nos permita salir de eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros somos muy dados a irnos a los extremos. Sabemos que no ha sido fácil para la iglesia, porque tenemos que desaprender lo que ya habíamos aprendido, volver a aprender ahora lo que viene de nuevo. Entonces, dice la palabra que esa es la forma de que nosotros podemos llegar a la perfección, porque el mismo Señor Jesucristo fue el que inició esa buena obra en cada uno de nosotros y la está perfeccionando. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que ser direccionados por el que empezó esa obra en cada uno de nosotros. Tenemos que dejar atrás y abandonar todos aquellos fundamentos de arrepentimiento y de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, porque hay muchos bautismos, muchas clases de bautismos, y esas son obras muertas. Todo lo que hagamos en la carne no tiene nada que ver en el reino espiritual que hoy nos habita, donde nos encontramos. Que nos hablaba de la imposición de las manos. ¿Cuántos todavía quieren que le imponga las manos? Eso no es de Dios, eso no es del reino. Dice que esto haremos si Dios lo permite. Tenemos que tener muy en claro que somos hoy, ¿quién somos hoy en el reino? En la verdad presente. Porque, como les decía, nosotros muchas veces nos vamos a los extremos. Y eso es lo que sucedió en la iglesia. Sabemos que el reino al que pertenecemos es nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta de que cuando se dijo, no, ya no hagan más, ya no hay que hacer más guerra espiritual, porque eso no está dentro del reino, la iglesia dejó de orar, la iglesia bajó la guardia, ya no hay que orar. Nos fuimos a los extremos. Y si miramos en Efesios 6 del 13 al 18, ¿qué nos dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí no dice que teníamos que dejar de orar. Ahí dice, por el contrario, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Aquí Pablo nos está hablando de la armadura de Dios, y sabemos que Pablo era un hombre que era romano, y los hombres romanos eran instruidos en la guerra, conocían todo lo que todas las partes de la armadura de un militar, porque ellos todos eran romanos. Por esto tenía muy claro cómo se llamaba cada parte de la armadura, pero esas partes de la armadura no era para que nosotros nos las colocáramos. Pablo lo que nos estaba haciendo era mostrándonos una parábola. Nos deja ver con cosas naturales, cosas espirituales.
Cada parte de la armadura no es algo, sino que es alguien. Dice que tenemos que ceñir los lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo soy la verdad, el camino y la vida? La coraza de justicia. ¿Quién es el que dijo buscar primero el reino de los cielos y su justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Quién es la paz? La paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién es el escudo de la fe? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo, el yelmo de la salvación. Dice la palabra, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la espada del Espíritu, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que allí nos estaba diciendo, lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, es que Cristo es formado en nosotros desde la corona de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Ahí está Cristo. Por eso Pablo habla de hasta que se ha formado Cristo en cada uno de vosotros, ¿sí? Entonces Cristo se está formando cada día en nosotros, pero tenemos cada día nosotros estar dispuestos intencionalmente a conocer el reino donde Él nos ha trasladado y a vivir en esos estatutos del reino, no revolver con los estatutos del otro reino. Entonces hoy no es tratar de colocarnos nosotros esa armadura como hacíamos antes, y Él no dijo que dejáramos de orar. Por eso en Efesios 6, 18, como les leía ahorita, nos insta que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, porque nuestra oración es en Él, por Él y para Él. Otra otro de los conceptos que nosotros hemos llevado a extremo después de conocer los rudimentos de Cristo es que dice que no levantemos las manos, que no cerremos los ojos, que no nos arrodillemos, y la iglesia ha dejado de hacer eso. Que no vigilemos. No, todo eso es del Señor. ¿Qué pasa? En Apocalipsis dice que los 24 ancianos se rendían ante el Señor, se rinden ante el Señor y tiran las coronas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Será que ya hay religión? ¿Porque se arrodillan? La palabra dice que el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos unidos al Señor? Somos un espíritu con Él. Entonces, ¿por qué no lo honramos? ¿Por qué no lo honramos con todo? Porque Él dice que tenemos que entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Él, con todo nuestro ser. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y muchas veces nosotros, cuando caemos en esto de que ya no hacemos esto, que ya no hacemos aquello, estamos deshonrando al Señor, porque toda la honra es para Él. Aquí, como hijos de Dios, nosotros no le estamos dando honra al reino natural, sino al reino espiritual, porque somos uno con Él. Entonces, en el reino y siendo un espíritu con Él, todo lo que nosotros hacemos es en reverencia para Él. Amén. Cuando la iglesia le dijeron que el diezmo no era del Nuevo Testamento, que es del Antiguo Testamento, la iglesia dejó de diezmar. Dejó de diezmar. Qué triste.
Sí, es del Antiguo Testamento, pero en los estatutos del reino hay que sembrar en el reino donde no hay ladrones que minan ni hurtan. Dice en 1 Corintios 9:11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Entonces, ¿qué sucede? El Señor dice que los que Él ha escogido para traer la revelación al pueblo, dice que el hombre es digno de su salario. Tienen derecho a recibir lo material, porque estamos dando lo espiritual, no por nosotros, sino por el Señor. No es que para nosotros el dinero sea importante, sino que el dinero es que en esta tierra es una forma de supervivencia. Pero en el reino, cuando nosotros sembramos en el reino, ¿quiénes son los más beneficiados? La iglesia es la más beneficiada. Por eso decía Pablo, no, con esto no quiero que piensen que es que nos queremos como, no, más bien por el contrario, quiero que en sus alacenas haya provisión, ¿sí? Haya bendición. Y eso es lo que no hemos entendido, y por eso también muchas veces sembramos más en el reino natural que en el reino espiritual, buscando trabajar, buscando hacer negocios, y realmente el reino espiritual tiene otra forma. Y cuando nosotros cogemos esa forma de cómo sembrar en el reino espiritual y darnos de cuenta que en ese reino no tenemos pierde, las bendiciones vienen. Y las bendiciones de verdad, porque dice que la bendición del alto es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, nosotros muchas veces la iglesia mira estos temas como carga, pero realmente no es carga. Nosotros pasamos por ahí, nosotros sí nos tocó aprender un poquito a la fuerza, pero para la gloria del Señor pudimos pasar, y las bendiciones que nos da el Señor esas son extraordinarias. Y el reino aquí en esta tierra donde nos ha trasladado es para que lo disfrutemos. Dios no quiere que vivamos en escasez. Vivir en escasez es porque cambiamos los roles. El rol de la siembra la estamos invirtiendo en el reino natural y no en el reino espiritual. Lógico, tenemos negocios, pero con la dirección de Dios, y cuando nosotros primero le cumplimos al Señor, no por obligación, porque es de corazón, ¿sí? Cuando el reino esté en nosotros, el Señor es el que coloca el querer como el hacer. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces es una cuestión de nosotros. Es una cuestión de nosotros, y como les decía, prioridades. Estar dispuestos y ser intencionales. Si mi intención es verdaderamente vivir en el reino y poder disfrutar del reino y disfrutar todo lo que el Señor nos ha dado, porque ya lo tenemos todo, simplemente es agradecerle al Señor, y el Señor es el que coloca en nosotros ese sentir. Entonces, esa siembra, dice la palabra, que es donde, en el reino, donde no hay ladrones que hurtan ni minan. Y qué hermoso es, yo me gozo en el Señor y le digo, Señor, qué bendición y qué privilegio nos ha dado de tener esa oportunidad, como decía Pablo a los Corintios, de tener esa oportunidad de poder sembrar en el reino, ¿sí? Porque es
una oportunidad que nosotros tenemos. Y el Señor quiere que realmente la cojamos, que no la desechemos, porque ahí donde nosotros vamos a disfrutar. Dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tenemos todas las bendiciones, pero para poder nosotros disfrutarlas necesitamos actuar de acuerdo a los estatutos del reino. Entonces eso es lo que el Señor quería que hoy trajera a la iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, te queremos agradecer en esta mañana. Gracias por esa palabra, Señor. No sé, mi Señor, porque realmente no sé cómo hacerlo, Señor. Eres tú, amado Espíritu Santo. Yo simplemente soy un instrumento para traer tu palabra, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, y que esta palabra, Señor, no caiga en tierra, Señor, por el contrario, sino que cumpla, Señor, ese propósito para el cual tú le enviaste, Señor. Tu palabra dice que la palabra nunca volverá vacía, Señor, sino que hará y cumplirá el propósito para el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros, Señor. Que esa palabra, Señor, pueda dar fruto al 100% para tu honra y para tu gloria, Dios. Te doy gracias, Señor. Es una gran responsabilidad, sé que es un privilegio, pero es una gran responsabilidad para mí aquí, Señor, porque realmente con mucho temor y temblor lo digo, Señor. No es fácil, Señor, y solo tú, Señor, lo puedes hacer. Te agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús todas aquellas manos, Señor, que hoy siembran con gozo, con alegría, y que hoy están estudiando en la palabra, Señor, lo que significa los estatutos del reino para poder cumplirlos conforme a tu voluntad, Dios. Te bendecimos todos, te damos todo el honor y la gloria y te damos la majestad, Señor. Tú te mereces todo, Señor, y todo viene de ti, de nosotros no viene nada, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.